Pues bien, buenas tardes amigos de mi oficina. Muy agradecido a los organizadores, Alfonso Molina y Henry Márquez, por mi participación en estas conferencias y una felicitación a ellos por la difícil continuidad en estos 3 años y por la enorme cantidad de charlas que se han impartido. En mi caso, impartí en el pasado creo que fueron unas 10 charlas en las que traté varios temas, principalmente de filatelia colonial, como fueron las marcas de Perú, luego los registros de embarque, las marcas de la Pacific Steam Navigation Company, correo de encomiendas, certificados del Perú, correo marítimo, y también algunas de filatelia, como fueron el error de medio peso rojo y las marcas de las agencias inglesas en el Pacífico. Pero claro, digamos, esto es lo que se ha hecho y lo que hoy voy a presentar de alguna forma es uno de las partes que más me ha gustado o que me gusta de la filatelia americana, y es cuando se inició la Real Renta de Correos en América. Es un tema que ya empecé a tratar hace tiempo y curiosamente no lo expuse antes. Traté temas que fueron muy concretos, pero ese tema que es un poco más general, pues no lo he tratado. Hoy, cuando comunicándome con Henry sobre hacer más conferencias, digo, nada, pues oye, voy a presentar ese tema que fue o ha sido uno de los que yo he tratado más. En este caso, no voy a hacer una profunda, digamos, charla, sino un poco general, para ver cómo se desarrolló la Real Renta de Correos en sus inicios, que fue en el año 1764. Antes voy a hacer un poco de cronología y un poco de antecedentes digamos, de América. En 1535 pues, se creó el Virreinato de Nueva España. Luego más tarde vino el del Perú en el año 1542. Los territorios que había en aquel momento eran muy pequeños. Y, a ver un momento, que separo esto de aquí. Vale. Y en el caso del correo terrestre del Virreinato de Perú, bueno, hay un tema que es originario, digamos, antes de que llegasen los europeos, pues allí ya había correos, y había lo que se llamaba el correo de los incas, pre-incas y todos, ¿no? Y eran básicamente lo que llamaban los chasquis, que ese término también se fue utilizando a lo largo de los años, porque los españoles lo usaron para llevar el correo entre las postas o entre las caixas y los tambos, ¿no? Y una de las primeras informaciones que hay sobre eso es una publicación de Guamán Poma de Ayala, que le envió a Felipe III. Él lo tituló Corónica, realmente es la crónica. Esto fue entre los años 1600 y 1615, en la cual habla de muchas cosas, de cómo es América, para que Felipe III lo supiera, y entre ellos pues estaba el tema de los chasquis. Chasquis que llevaban unos cordeles y tal que se llaman quipus, que con esto en un principio servían para hacer contar en los almacenes y digamos para contar, pero hay autores como es Gary Hurton, que dice que además también servía para mandar información. Esta información que estaba en las cuerdas, cordeles, a través de unos nudos y a través de unos cordones. Esta obra de Gary Hurton es muy interesante para el que quiera ahondar en ese tema. Yendo al tema, bueno, realmente América ya estaba descubierta cuando llegaban los europeos, porque allí vivía gente. La gente que estaba en América se dice que llegó con la última glaciación 10.000 años antes de Cristo. Por tanto, allí estaba ya descubierta América, ¿no? Digamos, en todo caso, lo que sí hicieron los europeos es que no lo conocían y a partir de entonces lo conocían. En el caso del correo terrestre en Perú, hay una concesión del correo mayor de Indias, de Fernando el Católico, que lo hizo su hija, Juana, en nombre suyo, a Lorenzo Galíndez de Carvajal para que fuese el correo mayor de Indias. Y
Lorenzo Galindo de Carvajal nunca llegó a estar en América. Sí que estuvo su hijo, que llegó a Lima en el año 1561. Y este fue el segundo correo mayor que llegó allí. Y también un dato importante son las capitulaciones entre el tercer correo mayor y el virrey Luis de Velasco, que se hizo el primer reglamento postal de América, que luego veremos muy someramente las tarifas. Yendo al hemisferio septentrional, pues está el correo del Virreinato de México. Allí también había un correo originario, que eran los painanis, de los toltecas y los mexicas, que también llevaban correo, igual que los chasquis. Y cuando llegaron los europeos, los españoles, no había correo reglado hasta que por almoneda, o sea, subasta, Martín de Olivares, en agosto de 1580 se hizo cargo. Y esto fue hasta el año 1765, que por subastas sucesivas se fue adjudicando a unos o a otros. En Guatemala pasó algo parecido a partir de 1607, con Alonso Díaz de la Barrera, y también pues, fue cambiando de manos con subastas o monedas hasta 1768. En Cuba fue ya mucho más tarde, en 1757, y fue Cipriano de la Luz, que fue hasta el año 1769 que pasó a la corona. Este es un árbol genealógico de los correos mayores de Indias, con las cronologías. Primero es Lorenzo Galindo de Carvajal, tal como decía antes, el primer correo mayor. El segundo es Diego de Vargas, que este fue el que llegó a Lima en 1561, pero solamente duró un año allí, porque murió en 1562. Y se van sucediendo estos correos mayores o correo mayor hasta llegar a una mujer, que era Catalina de Carvajal y Vargas, que fue la octava correo mayor. Y es curioso porque en el archivo de Noveza de Toledo hay una imagen, un grabado de Catalina de Vargas, y se llama Correa Mayor. O sea que ya no era correo, era Correa porque era una mujer. Curiosamente, pues le pusieron el nombre de Correa Mayor. Y el último fue Fermín Francisco de Carvajal y Vargas, nacido en Chile, y que fue el último correo mayor. El reglamento que antes había nombrado entre el tercer correo mayor y el virrey Luis de Velasco reglamentaba que las cartas de Lima Cuzco se pagarían 2 reales, las de Lima de Arequipa 3, las de Lima Paita 3 y las de Lima Potosí 3 reales. Y el pago se realizaba la entrega de las cartas o pliegos. Sigo. Estos son 2 ejemplos de que el correo mayor tenía concedido a los tenientes la concesión mediante unos títulos de correo. Y la forma de trabajar era la siguiente, más o menos. El correo mayor no cobraba los portes de las cartas. Los portes de las cartas se cobraban en las cajas, en las cajas. Y el correo mayor cobraba un arriendo por cada caja o tambo. De forma que cada teniente se hacía cargo de ello, recibía las cartas, así, y el correo mayor era el que llevaba los correos, tenía en su misión transportar el correo de un sitio a otro una vez al mes, o depende de las rutas, o 2 veces al mes, o una vez cada 2 meses, y también depende del tiempo. Estos títulos que están en el archivo de la Noveza de Toledo, que hay más de, no sé, 2 o 3 docenas, o sea, 30 o 40, pues está muy bien porque tienen aquí, a ver, se me ha ido, aquí tienen el título una pegatina que lo ponía el correo mayor, que pone correo mayor de Indias con el escudo de Carvajal, de los Carvajales. Todos los que he visto, que son 30 o 40, todos tienen el mismo sello. Estos tenientes que estaban en las cajas o tambos tenían, generalmente estos contratos se hacían por 4 años, y además tenían derecho a tener 4 indios de mita.
mitad era el impuesto que se hacían a los indígenas, a los nativos, por las leyes españolas, de que durante un año los mayores de 18 a 50 años estaban obligados a prestar servicio a la corona. También pone en esto que no se cobrarían portes a los religiosos de San Francisco, tribunales de oficio y etc. ¿no? Es un poco para que veamos cómo era el correo antes de la llegada de la Real Renta. Las cajas y tambos estaban en régimen de alquiler. Un caso particular fue que mientras que en Perú estaba el correo mayor hasta el año 1750, pues no había correo reglado en Nueva España. Y dado que en 1737 ya hubo, o 39, hubo el virreinato de Nueva España, pues el virrey encargó que se hiciesen servicios de correo en las rutas o carreras. En este caso se crearon varias. Como el correo mayor no estaba obligado a servir en todos los sitios, se despreocupó de la zona de Nueva España y solamente se preocupó del Perú y lo que llamaban el Alto Perú, Potosí, básicamente. Estas rutas primeras fueron Santa Fe a Cartagena, Santa Fe a Quito, Santa Fe a Maracaibo, Antioquia y Novi. Curiosamente, cuando el correo mayor se enteró, o bueno, supo que los oficiales reales del virrey se estaban haciendo cargo del correo de Nueva España, lo reclamó para sí. Y puso un pleito que tardó 7 años en cumplirse, pero que al final el rey, Fernando VI, no tuvo más remedio que concedérselo porque no quería ir en contra de la provisión que le había dado Fernando el Católico, o su hija Juana en nombre de Fernando, su padre. Y también es curioso de que cuando se retorna a la condesa del Puerto, Catalina Carvajal y Vargas, pues la liquidación se le pagan a la condesa 20.750 pesos por no hacer nada. Pero tenía el derecho de tenerlo, pero como no lo hizo, decían los oficiales reales, ella reclamó este dinero y como era positivo, se lo pagaron a ella. Ya entramos ya en el correo marítimo colonial. Hemos visto cómo era un poco el correo terrestre. El correo colonial funcionaba de diferente forma. En los primeros años pues no había asentamientos estables, pero cuando ya se creó la Casa de la Contratación de Indias, se empezó a arreglar y las comunicaciones pasaban a través de la Casa de la Contratación y generalmente iban al factor, que era la persona encargada de llevar víveres y suministros a las Indias. En estos años había lo que se llamaba, bueno, a partir de 1560 y algo, Felipe II, debido a que las flotas francesas y británicas no hacían más que hostigar a los barcos que volvían de América, mandó unas leyes que decían que los galeones tenían que ir, todos los barcos tenían que ir en conserva, o sea, todos unidos y protegidos por la Armada. Se llamó flotas y galeones, unos iban a Veracruz y otros iban a Cartagena. Y esto duró durante muchísimos años, hasta el siglo XVIII. Que son estas dos ordenanzas que pongo más abajo aquí, el 18 de octubre del 64, 2 flotas anuales, una en Veracruz en abril y otra en Cartagena de Indias en agosto. Pero a partir de 1828 ya empezó lo que se llaman los navíos de aviso, que eran unos navíos que tenían un tonelaje de 60 toneladas más o menos y que eran muy rápidos. Y a partir de 1717 se reglamentó que fuesen 8 anuales. Y las rutas eran estas. Realmente luego lo vemos un poco más con más detalle. Antes he hablado de los inicios. Bueno, estas son unas cartas que yo conozco, que son unas de las primeras que han ido de América a España. Es un conjunto de cartas, hay más, de 1509 a 1513, que se envían desde Puerto Rico, pues como decía antes, al factor de la Casa de Contratación de Sevilla. Esta es una de ellas, es la primera, que es de octubre
de 1509. Y aquí pone a mi señor el comendador, y Sasaga, factor de la Casa de la Contratación en Sevilla. Y bueno, generalmente le pedían pues suministros o bien, digamos, indios para tener y poder cultivar tierras o tener en las granjas o todo eso. Un tema importante es conocer un poco la geografía de las zonas. Esto ya lo hizo François Baudel en los Anales, en su obra sobre Felipe II, que describió cómo era el Mediterráneo para así luego poder describir los hechos políticos. En este caso no son políticos, son, digamos, postales, ¿no? Y en el caso de las rutas de América, vamos a ver cómo funcionaban, no hacía más que seguir las corrientes marítimas. Aquí está la corriente del Gulf Stream, que si salimos de España, baja hasta Canarias con corriente fuerte, luego baja aquí, creo que es hasta el paralelo número 12, y luego de forma horizontal llega hasta las Indias, Indias de aquí, o sea, las islas pequeñas, luego viene Puerto Rico, la Española, Haití y la República Dominicana, y luego Cuba. Y para volver, el mejor camino era seguir la ruta de las Bahamas, que aquí es muy, muy fuerte, seguir para arriba, llegar hasta el paralelo 45 y luego bajar hasta La Coruña o hasta Cádiz, que eran los puertos más corrientes. Hacer una ruta, por ejemplo, desde La Habana por aquí era casi imposible, se tardaba muchísimo. Por lo tanto, eso es bueno también para ver las cartas que van a las Canarias, que generalmente casi todas, que las que yo conozco pasan por Cádiz o por La Coruña. ¿Por qué? Porque era mucho más rápido. Desde Cádiz hasta las Antillas pequeñas, pues se tardaba un mes y poco más. Y hasta Cuba un mes y una semana. Y la vuelta lo mismo. Y lo mismo pasa en la zona de Chile, y de Perú y de Ecuador. Aquí tenemos las corrientes de Humboldt, que van de sur a norte. Y tanto es así que luego lo veremos en un mapa de rutas de terrestres y marítimas, que mandar una carta en según qué meses del año desde Panamá hasta Lima era casi imposible. Lo mejor era ir de Panamá hasta Paita y Paita terrestre hasta Lima, porque la corriente de Humboldt con los veleros casi no podían bajar. Hay un comentario en un archivo de Indias de Pedro Antonio Cossío que decía que había un barco que había estado 2 meses casi parado pues, enfrente de Paita, porque no podía bajar más. Bien, sigamos. Tal como decía antes, bueno, las tarifas, esto quizás había que verlo anteriormente, pero las tarifas marítimas de 1628 eran £1, tanto en América como en España, y por cada onza de peso era también £1. Eso estuvo vigente hasta el 26 de octubre de 1707 y a partir de entonces se obligó a que el consulado de cargadores de Indias en Cádiz costease los navíos de aviso, y la correspondencia durante estos años era gratis para los remitentes de las cartas. Los navíos de aviso se regularon de acuerdo al decreto de 27 de agosto de 1616. Eran unos barcos ligeros, tal como comentaba antes, y rápidos para transportar correspondencia e información y a cambio de llevar frutos. Un desplazamiento de entre 50 y 100 toneladas y la mayoría tenían 60. Y dependían del consulado de Sevilla hasta 1717 y luego el de Cádiz. Estos son esos tardíos que fueron con aviso, pero que ya estaban en la época de la Real Renta. Lo cito aquí porque bueno aviso. Y supongo que el remitente pensó que había que mandarlo por un barco de aviso. Esta marca es de Cádiz, de la España de Cádiz, y creo que es la segunda o tercera de Yapi, la que tiene
catalogada ya bien. Esta es de La Coruña y también aquí ponen por La Coruña, Buenos Aires, aviso. Se entiende que fue por aviso. Bueno, se entiende que el remitente quería que fuera por aviso, pero a lo mejor no fue por aviso porque se fue por La Coruña, seguramente fue por el paquebote. No conozco ninguna carta anterior a 1764 que tenga la marca de, o sea, una marca manuscrita de aviso. A lo mejor existe, pero no la conozco. Y bueno, digamos, la anexión, al fin y al cabo, los correos terrestres que estaban en poder de la concesión de los Carvajal y Vargas, pasaron a la corona. Y la corona se la quedó, pero claro, la corona cuando se la quedó, pensó, bueno, ¿me la quedo para qué? Pues para una real renta, como dice el nombre. Y entonces uno se plantea la pregunta, ¿el correo era un servicio o una forma de ingresos? Bueno, luego lo veremos. ¿Cómo y cuánto se realizaron estas incorporaciones? También, ¿cuál es la mentalidad de la corona sobre los criollos y su clase dirigente? Veremos que todos los primeros administradores de la renta de correos, todos fueron peninsulares. No había ninguno, excepto un caso, que era criollo. Un tema importante es cuántos ingresos podía proporcionar la Real Renta de Correos a la corona. Un tema que también es importante es qué influencia tuvieron en la creación posterior de las intendencias y los estados americanos. Y qué problemas tuvo la implantación de los estamentos existentes como el Consulado de Cargadores a Indias y el Consejo de Indias. Bien, el inicio de la Renta de Correos de Américas tuvo como impulsor a Carlos III, el rey Carlos III, el rey de la Ilustración, y los motivos, pues ingresos en las arcas reales, financiar las guerras que había, básicamente, financiar la corona. También mejorar las comunicaciones con todo el imperio. Y esta se trata de una primera reforma borbónica de Carlos III, que es previa a la creación de las intendencias y el libre comercio. Pero como asesor y como cerebro tuvieron a una persona ilustrada que se llama Pedro Rodríguez de Campomanes. Y los gestores fueron Jerónimo Grimaldi, que era superintendente general de Correos y al mismo tiempo secretario de Estado. O sea, todos los secretarios de Estado en aquel momento tenían también la labor de superintendente general de Correos. Y luego, importante, la labor de los administradores generales de la renta, que eran Lázaro Fernández de Angulo y Antonio de la Cuadra. Hubo dos fases. La primera fase fue la creación de la empresa estatal de correos marítimos en agosto de 1764 para el correo marítimo entre América y la metrópoli. Había dicho antes que el correo no se pagaba desde 1707 hasta 1764 y es porque habían obligado a que los cargadores, el consulado de cargadores de Indias, costease los navíos de aviso. A partir de aquí se hace cargo del correo marítimo, o sea, la comunicación entre España o la metrópoli y América, se hace cargo la Real Renta de Correos. Y un poco más tarde, el año 1769, se integran todos los correos indianos, los que estaban a cargo del correo mayor, a la Real Renta. Y el 1 de julio de 1769 se unifican, teóricamente, aunque tardan un poco más de tiempo, y ya solamente dependen todos de la corona. Tal como decía antes, había razones políticas y militares, control de las comunicaciones entre la metrópoli y las colonias. Era una renta para la corona, y un ejemplo es que ya antes de Carlos III, Fernando VI también pidió informes a Zanón de Somodevilla y Bengoechea, que era secretario de Estado. Este hizo un informe diciendo que
que las razones que el rey puede tener, este es el título, razones que el rey puede tener en sus consejos y vías reservadas para añadir a su corona la alhaja de los correos de las dos Américas. Se refiere a los dos virreinatos, de México y de Perú. Fijámonos cómo le llama alhaja, o sea, alhaja significa algo valioso, en el sentido económico. Y además da una serie de razones por las cuales deben pasar la corona. Y otros informes decía que cuando el rey Fernando, el católico, hizo la provisión a Lorenzo Galíndez de Carvajal, no podía prever el aumento que tendría el correo después de 2 siglos y medio. Que además el doctor Lorenzo Galíndez no obtuvo la concesión por conquista, como habían hecho otros súbditos. Y aquí, cuando, por ejemplo, en Perú, pues Pizarro, en México, Cortés, se les dio el territorio, era porque lo habían hecho por conquista. Pero Lorenzo Galíndez no lo tenía por conquista. Además también dicen, no es de justicia que un vasallo ultramarino, y aquí también se ve que como se ve a los ultramarinos, a los criollos, tenga su arbitrio del correo. Además dicen, por el derecho de soberanía es admitido que el vasallo queda ligado al arbitrio de su príncipe y es dueño de sus bienes siempre que los necesite para la conservación de sus reinos. Cuando el príncipe de poder absoluto quiere poner en práctica alguna resolución, ni se le consulta al interesado ni cuando con anticipación lo sepa, no le queda otro arbitrio que la resignación, apelando a su piedad. Está claro que los reyes eran absolutistas. Como decía antes, Carlos III fue el impulsor. Él estuvo en Parma y en Nápoles. A su llegada en España en 1759 se hace cargo, pero hasta 1764 no fue cuando se instauró eso. Grimaldi, en esa época, en el año 1764, era secretario de Estado, y Campomanes fue el asesor y de alguna forma el cerebro de la Real Renta de Correos. ¿Y cómo se gestó? Bien, Rodríguez de Campomanes, que era asesor de la Renta de Correos, junto con una serie de modificaciones de los correos en España, pues propuso a Ricardo de Valle, que era el secretario de Estado de Carlos III, le mandó un informe para el correo marítimo que fuese de la corona y luego también absorber el correo terrestre. En ese momento, en el año 62, se estaba en guerra, España estaba aliada con Francia, contra Inglaterra y contra Portugal y más países. Y en este caso, Ricardo de Valle no estaba interesado en eso y sinceramente no prosperó. Cuando Grimaldi accede al poder a finales del año 1763, quién fue el instigador no se sabe, no está escrito, yo no lo he visto en archivo de Indias, pero pienso que fue el Carlos III que le dijo a Grimaldi que desempolvase este informe y que lo pusiera en marcha. Y Grimaldi lo que hizo fue convocar una junta de ministros el 21 de enero de 1764 para que la Real Renta de Correos se hiciera cargo del correo marítimo. Y esta Junta de Ministros, en esta fecha, le encargó a Campomanes que rehiciese este informe anterior y lo mandase. Y entre esta fecha y esta otra, el 31 de julio, hay mucha información en el Archivo de Indias en la cual Campomanes, a través de los directores generales, le manda información a Grimaldi y Grimaldi la devuelve con notas a pie de página o tachando cosas de cómo él cree que debe ser. Entre ellas, se ve claro que no querían que saliera de Cádiz y propusieron que fuese en un lugar de la costa cantábrica, Bilbao, Santander o La Coruña. Pero al final Grimaldi quiso que fuese por La Coruña. Hay una nota manuscrita suya que lo indica. Y a partir de entonces ya se hace el Real Decreto de 6 de agosto de 1764
que se crea la empresa estatal de correos marítimos y luego un reglamento del 24 de agosto de este mismo año que casi todos vosotros conocéis y que yo lo he visto aquí publicado muchas veces. No lo voy a decir ahora porque ya está, creo que está bastante conocido. Este reglamento decía que el inicio sería el 1 de noviembre de 1764 y sería un viaje mensual entre La Coruña y La Habana y viceversa, uno cada mes. Y más tarde, en 1767, se estipuló otro viaje entre La Coruña y Buenos Aires, al principio cada 3 meses y luego cada 2. Y la ruta es la siguiente. Venía de La Coruña, tal como decía antes, siguiendo la corriente del Gulf Stream, las Antillas pequeñas, luego pasaría por Puerto Rico, la Española y luego Cuba. También se decía que había dos rutas, depende de si era la época de nortes, o sea, si el viento soplaba siempre del norte, o de brisas. Si era del norte, se iría por debajo de la Española y aquí en Santiago de Cuba se bordearía el cabo y se iría hasta La Habana. Cuando llegase a Puerto Rico se desembarcaría toda la correspondencia a Caracas y cuando se llegase bien por el sur a Trinidad o Santiago de Cuba, iría hasta Cartagena de Indias o Puerto Berro. Y si fuese a La Habana, pues iría luego a Santiago de Cuba y lo mismo. Y desde La Habana, pues unas balandas irían hasta Veracruz, de Veracruz irían a México y de Veracruz irían hasta Guatemala y toda lo que es la América Central. La ruta hacia el sur había dos rutas, una que era la terrestre, que era siguiendo el río de la Magdalena desde Cartagena hasta Santa Fe de Bogotá, luego a Quito y luego a Piura. Y de Piura a Lima, y luego ya en las rutas tradicionales que ya se habían instaurado, está la ruta de Valles, y está Piura y Paita, está la de Cuzco y está la de Quipa, que luego continúa un poco más adelante. Y luego la Potosí y más tarde ya fue hasta Buenos Aires. Tal como decía antes, la ruta marítima de Panamá hasta Lima, por vía marítima, en aquella época era bastante lenta. Y la que se había reglado con postas era la ruta terrestre. Y la mayoría de correspondencia en los primeros años fue por la ruta terrestre. Luego ya más tarde se combinaron las dos. Y de Lima a Santiago de Chile o Valparaíso era marítima siempre. Y también la ruta de Buenos Aires a Buenos Aires, de Coruña a Buenos Aires, no era realmente Buenos Aires, era Montevideo, porque Buenos Aires en aquella época tenía un calado muy bajo debido a toda la arena que llevaba el río de la Plata. Por lo tanto, todas las correspondencias y todas las mercancías se descargaban en Montevideo y en Montevideo con unas pequeñas embarcaciones iban hasta Buenos Aires. También decir que Cádiz era un puerto importante, seguía siendo el puerto más importante de comunicación con América y el único que tenía en aquella época, hasta el año 1765. Y tenían los barcos mercantes de Cádiz tenían la obligación de llevar gratis la correspondencia a los puertos de América. Esto es muy importante. Y tal como decía antes, luego lo veremos, la mayoría de los funcionarios de las administraciones principales eran peninsulares. Las tarifas no se regulaban por el coste, sino por la renta de la corona. Por ejemplo, las cartas llevadas por particulares debían pasar antes por la administración, tanto si luego se marcaban y la llevaba a través del particular como si se dejaban en la administración. Por tanto, era una renta. Estos son los primeros administradores y las fechas más o menos que tuvieron a su cargo las estafetas principales, las administraciones principales. El de La Habana era José Antonio Arbona, en Buenos Aires Basa Bilbaso en el año 67, cuando se hizo la carrera de La Coruña a Buenos Aires, o Montevideo, Caracas Quintana, Roque Guión, Santiago de Chile, segundo Salamanca,
Guatemala. Es un caso particular, el caso de Lima. Luego hablaré un poco más de él. Y es que José Antonio Cosío, que tenía que llegar a Lima como comisionado, pues llegó mucho más tarde y el virrey pues nombró a su secretario de cartas, que era Antonio del Espuro, como administrador interino de la administración de Lima. Se fueron sustituyendo hasta que en el año 72 llegó Pando y se hizo cargo de la administración. En México, Domingo Antonio López, Montevideo, Melchor de Viana. En Veracruz estuvo al principio José Antonio de Pando, luego pasó a Lima. En Santo Domingo y Puerto Rico, Antonio Loño Rivera, y en Nueva Orleans estuvo un tiempo Cayetano Badán, porque en Nueva Orleans, de acuerdo con el Tratado de París de 1763, Luisiana pasó, que era francesa, pasó a España, y se mandó a Cayetano Badán, que de alguna forma dependía de José Antonio Carmona, pero que fue durante un año y algo, un año y medio, el administrador de Nueva Orleans, hasta que dijo que allí no había nada que hacer. Bien, es interesante el primer viaje que hizo la Real Renta de Correos. El primer viaje fue el 1 de noviembre de 1764 y fue con un paquebote que se nombró el Cortés. Era un paquebote de 3 palos. Este no es el Cortés, este es el Pizarro, que es una imagen que está en el archivo de Indias, y lo he puesto aquí para que se vea cómo lo dibujaban. Este realmente no es de 3 palos, aquí tiene 2 palos. Los paquebotes solían ser de 3 palos. Capitán era Álvaro de Castro, y en este primer viaje viajaron los primeros administradores, los primeros comisionados y administradores. Uno de ellos fue Antonio Cosío, José Antonio Pando, Domingo Antonio López, Roque Aguión, Manuel Balbuena, Antonio Lóñez y sus esposas. Bien, como este fue el primer paquebote que iba a América de la Real Renta de Correos y de lo que se llama la empresa estatal de correos marítimos, tanto el rey como el marqués de Guimbaldi estaban continuamente en contacto con el investigador principal de La Coruña, Antonio López, para que realmente el día 1 de noviembre saliese este primer paquebote, porque habían dado su palabra y crédito a todos. Y estaba en Cádiz, estaban todos en uñas porque no querían que se abriese un puerto a América, porque tenían, solo ellos podían comerciar con América, el puerto de Cádiz. Curiosamente, se encargó una tripulación en Bilbao, pero esta primera tripulación pues hizo huelga porque los vuelos, los viajes en barco en España por el Atlántico, sin cruzar América, o sea, los que no eran transatlánticos, se permitía que los marineros podían tomar vino en el barco, incluso la paga. Y la paga que propusieron en América, pues no les satisfacía, hicieron una huelga. Bien, ¿qué hicieron? Bueno, pues si hacéis huelga, pues tenemos que cambiar toda la tripulación. Bueno, cambiaron la tripulación y fueron buscando uno y otro, incluso el capitán, que buscaron a un capitán que se llama Álvaro de Castro, que tenía poca experiencia, pero bueno, como era el único que había por ahí a mano, pues cogieron a Álvaro de Castro. Pero Álvaro de Castro se dejó influenciar por las personas contrarias a que saliese por La Coruña, porque en aquel momento todo el mundo quería que saliese por Cádiz, y el día antes de la salida, Álvaro de Castro dijo que se negaba a salir porque iba a hacer mal tiempo. Y claro, ni el rey ni todos los ministros del mundo se la mandarían ni harían que saliese hasta que el tiempo fuese más a propósito. Realmente no había mal tiempo. Él decía que habría mal tiempo. Bueno, pues lo mandaron a la cárcel. Y allí se presentaron el administrador de La Coruña, Antonio López, con Pedro Antonio Cosío. Eso está escrito en el archivo de Indias. Y dijeron, oye, si no sales mañana, el Grimaldi, el secretario de Estado, te va a cortar la cabeza.
Y bueno, no tuvo más remedio que obedecer y salir, el día 1 de noviembre. También, curiosamente, el futuro virrey de México, el marqués de Cuá, que en aquel momento era capitán general de Galicia, era contrario a que saliesen de La Coruña en lugar de Cádiz. Este primer viaje, aquí está un plano de La Coruña, de aquella época, es de época, fue muy dificultoso. Tuvieron que hacer 22 bordos para derivar el puerto de La Coruña. O sea, para derivar esto, tuvieron que hacer 22 bordos. O sea, 22 bordos significa hacer todo esto. Además, chocaron con rocas y todo el mundo estaba mirando. Y bueno, salieron a mediodía. Tardaron como 5 o 6 horas en salir de la bahía de La Coruña. A cabo de 9 días de viaje se terminó la carne. Tuvieron que racionar el agua. El viaje duró más de lo previsto. Llegaron a Puerto Rico el 26 de diciembre. Habían salido el 1 de noviembre, o sea, 56 días más tarde. Por suerte, pues llegaron, hicieron una aguada. Bueno, en Puerto Rico, perdón, en Puerto Rico sí, desembarcaron Antonio Loño y unos más que quedan los que se quedaron en Puerto Rico y el de Caracas, que ahora no tengo el nombre aquí. Luego hicieron aguada en Santiago de Cuba para bordear luego el Cabo de San Vicente y llegar a La Habana. Pero cuando estaban a punto de bordear el Cabo de San Vicente, chocaron con unas rocas que estaban cerca del Cabo de San Vicente, y aquí lo cuenta Antonio de Pando, dice: el ruido de aquí al tiempo de tocar por encima de las peñas y el estremecer de toda la nave nos hizo salir despavoridos sobre la cubierta, de manera que cada uno se hallaba del mismo modo que le sucedió al capitán, quien, aturdido de su propio descuido e ignorancia, no sabía lo que le mandaba. Bueno, cito aquí porque, claro, el primer viaje siempre tiene su importancia y este viaje fue muy accidental. Tanto es así que las acciones que tomaron fue cortar el palo mayor con todo su velamen y tender el ancote de popa para que no chocase contra las rocas y no se fuera abajo el barco. Y otro tema importante para salvar el barco fue invocar a Santo Cristo del Buen Viaje, un feliz desenlace de este accidente, con la promesa de llevar descalzos la vela del trinquete sobre los hombros hasta la ermita que se encontraba cerca de La Habana. Cuando amaina el temporal, eso está aquí, digamos, estos cabos y estas rocas están aquí. Cuando amaina el temporal, intentan ir hacia el norte, que es hacia acá, pero el viento del noreste lo impide. El viento, que en este caso era viento del norte, es porque, tal como decía antes, cuando es viento del norte, van por detrás de las islas, por Santo Domingo y aquí por Santiago de Cuba. Por tanto, aquí estuvieron casi 4 días parados sin moverse y al final dijeron: oye, nos dejamos arrastrar hasta Yucatán. Y se dejaron arrastrar y llegaron hasta aquí, está la costa, una costa que no divisaban nada. Bajó Antonio Pando con una patrulla y fueron en busca de ayuda. Finalmente encontraron una ayuda y estaban cerca de Campeche. En cuanto llegaron a Campeche, que allí sí que había barcos y flotas, volvieron otra vez a llevar el barco hasta Campeche, que lo arreglaron para volver luego a España. Este fue el viaje accidentado del primer paquebote de la Real Renta de Correos. La correspondencia transportada tenía un valor de 20.196 reales. Esto es importante porque Grimaldi había dado la palabra que esto era rentable para la corona. Bueno, el reglamento de agosto señalaba cómo marcar la correspondencia. Las cartas de procedencia de España, pues se ponía España; las que venían de India se ponía islas, se ponía Indias, y las que estaban en las islas del Caribe se ponía islas. América en ese momento era una sola demarcación. O sea, desde el punto de vista de España era una sola demarcación. Tanto pagaba una carta que procedía de La Habana como una carta que procedía de Buenos Aires o de Lima. Y se confeccionaron unos sellos.
que son estos sellos, España, Indias e Islas. El 21 de septiembre del año 1764, pues desde Madrid envían a Antonio López, que era el administrador de La Coruña, 6 sellos para él. O sea, 2 juegos con España, Indias e Islas. Y poco más tarde le mandan 30 sellos para que los entregue a los administradores que van a ir en el primer viaje. Y realmente no fueron 30. Cuando él contesta que sí, que había recibido 30, Antonio López, a los directores generales, pero cuando lo comprueba que hay 20, en lugar de 30 hay 29. Y dice que manda 24 sellos a La Habana y luego otros 6 Antonio Lóñez para las islas de Puerto Rico y Santo Domingo. Esto fue como se distribuían en un principio los sellos de marca. Tal como decía antes, el comisionado de Granada y Perú fue Pedro Antonio Cosío, José Antonio Lepando en México, en Veracruz, en México Domingo Antonio López, en Cartagena de Indios Roque Aguillón y su primer oficial Manuel Balbuena, que iban en este viaje. También se enviaron sellos con las marcas España, Indias e Islas. Y se mandaron a Cádiz 2 juegos. Y aquí está una transcripción de lo que está en el archivo de Indias, de la entrega a Manuel Vázquez de estos sellos. Y luego el conforme. Y aquí están las primeras marcas conocidas que yo conozco. Bueno, aquí tengo que decir que Yamil ha hecho un estudio de las marcas de España que se ha publicado en Academos y también otro estudio de las marcas indias, que luego lo veremos. Las primeras marcas se conocen con la marca España, es esta, que es una carta que sale, que está fechada el 24 de noviembre de 1764 en Cádiz. Es un mes, casi un mes más tarde. Hablo de Cádiz. En Cádiz no era el viaje mensual, sino que era cuando salían los buques mercantes. En este caso, el buque mercante con la marca España iba a Canarias, porque Canarias en aquel momento se consideraba, tenía una tarifa especial, pero desde el punto de vista era como no es América, pero casi. Por tanto, muchas cartas que se mandan a Canarias llevan la marca España como origen. Tal como decía antes, esta carta se manda el 24 de noviembre tiene fechada 24 de noviembre de 1764 y se recibe el 5 de abril del año 1765. Realmente tarda mucho. La razón de esa tardanza, pues no la sé, pero realmente tardan casi 5 meses. Esta es la primera carta transatlántica que tiene fecha 2 de febrero de 1765 y es una envuelta que va de Cádiz a Lima, seguramente vía Cabo de Hornos, y es una marca de Cádiz y transportada por el navío mercante el Matamoros, que lo pone aquí, Matamoros. Otra carta importante es esta, de abajo a la derecha, que tiene fecha 25 de septiembre de 1767 y es una envuelta con texto que va a Buenos Aires y tiene las marcas de España, de Cádiz, el TES de Plata, también de Cádiz, y Andalucía Alta de Cádiz. Aquí tenemos las primeras marcas que yo conozco de Indias. Y aquí voy a hacer una salvedad. Esta marca Indias, que está aquí, es una carta que que es de Caracas del año 1766 y que va a Puerto de Orotava en Canarias. Tiene en el reverso la marca de una peseta, que es una carta doble de tarifa de Península Canarias. Esta carta la tengo yo en mis manos y vi el reverso y todo, la comparé con esta marca de aquí y con esta marca
Y la verdad es que no me inspiró mucha confianza y al final no la adquirí. No sé si es buena o es mala, pero en todo caso yo no la adquirí. Se subastó y subió mucho, porque en principio es la primera fecha que se conoce de Canarias. Hay de una marca Indias en 1766. Esta carta es de 1767, va de Buenos Aires a Cádiz, vía Portugal. Tienen 4 reales de la tarifa, 4 reales de Bellón, llegada a España, y tiene el Indias de Cádiz. Esta otra carta de aquí, que es una carta que ha salido últimamente al mercado, el subastador no se dio cuenta que es del año 1767 y llegada a Cádiz en marzo. Y en marzo hay muy pocas cartas que, tengan el nombre de mes en Cádiz. Se sabe que es de Cádiz porque hay otras con otros meses del año, solamente creo que hay 4. Y esta es la marca de Indias, que si nos fijamos es exactamente igual que esta de aquí, pero que difiere un poco de esta. Alguien puede decir, bueno, este Indias a lo mejor es de Caracas o es de Cartagena. Bueno, no lo sé. Pero en principio se decía que era de Cádiz porque si tiene una peseta detrás, hay uno de plata detrás, pues claro, uno de plata está puesto en Cádiz. Por lo tanto, seguro que pasó por Cádiz. Y seguramente lo que hizo no fue directamente de Caracas a Canarias, sino que siguió, tal como decía yo, el Gulf Stream, que tuvo que ir por las Bahamas y hacia norte y bajar hasta Cádiz y luego de Cádiz hasta Puerto de Lorotava en Tenerife. Volviendo a este de aquí, tiene aquí un 4, que son 4 reales de Bellón, los mismos que aquí, pero está manuscrito. Y aquí pone 1767. Voy avanzando. Este es un Islas, muy interesante. Perteneció a Yamil, un Islas del año 5 de agosto de 1773. Luego yo tuve otro Islas, que es de 831, y si nos fijamos, yo creo que es exactamente la misma marca. Este es de Curazao, Indias holandesas, que va a Tenerife. Y este va de Jamaica a Bogotá. Por lo tanto, esta marca no es de España. Tiene que ser de algún lugar de América. Y este lugar de América, pues suponemos que fue Cartagena. Aquí dice que pasa por Cartagena, por lo tanto, solamente pasó por Cartagena, se le puso el Islas y luego el Debe. Y, por tanto, esa marca es Islas. Curiosamente, Islas hay muy pocas cartas con marcas Islas conocidas. Y es debido a que a partir de 1770 y algo se usó las marcas Islas de Barlovento. Creo que fue a partir de 1773. Aquí lo pongo como un ejemplo de un registro de embarque, que es el primero que se conoce, que es del año 79, y va de La Habana a Cádiz. Son las tarifas que consideraban América como una sola demarcación. Las cartas que llegaban de América a España, pues tenían estos reales de Bellón, y las que recibían de América en reales de plata. Y las de Puerto Rico tenían esa tarifa, y las que iban en las islas del Caribe, esas tarifas. Hay un caso particular de considerar que América tiene una demarcación, y es las marcas Perú y las marcas Chile. Tal como decía antes, el comisionado para la zona de Perú fue Pedro Antonio Cosío. Pedro Antonio Cosío llegó a Lima a cabo de 1 año y medio. Primero, porque tardó mucho en Cartagena de Indias. Y segundo, porque cuando llegó a Santa Fe de Bogotá, estuvo enfermo durante 1 año con unas fiebres. Y fue mucho más tarde. Y no dijo o no entregó los sellos con las marcas España e Indias a la administración de Lima. Pero bueno, el virrey Amat lo que hizo fue nombrar a Antonio del Expuro, que era su secretario de cartas, como administrador interino de la administración principal de Lima. Y Antonio del Expuro, por lo que se ha deducido de la información que hay en el archivo de Indias, confeccionó esta marca, la marca Perú.
y la confeccionó en el año 1765, suponemos, que fue cuando se le nombró administrador. Hay conozco estas dos cartas, a lo mejor hay más, pero estas dos cartas son la misma. Esta es, en la parte posterior pone Valencia, R de la Roca, 11 de Jambier de 1766. Y Valencia no es Valencia de España, pues yo he intentado mirarlo, yo creo que es un Valencia de Venezuela, que en lugar de pasar por Panamá, mejor pasó por Venezuela. Pero sí que llegó a Cádiz y se le tasó con 4 reales de vellón, que era la tarifa de las cartas de América a España. Esta otra es interesante, que al principio yo no sabía qué fecha había que adjudicarla, pero por dentro dice que va con un navío, que luego ese navío hemos comprobado que es del año 67. Y por detrás pone Franca de 1,5, que era el porte marítimo que había entre Lima y Valparaíso, que era el mismo que había para la zona del Caribe. Y este es en el traspaso de enseres entre el administrador Antonio del Expudo y Francisco Carreras, pues se puso ahí, se cita un marcador de plata para las cartas que se remiten a España, que costó 8 pesos. Y pensamos que este se refiere a esta marca Perú. Por lo tanto, el Perú no marcaba las cartas con el Indias ni con España, sino que con el Indias, sino marcaba con Perú. Y yo tengo que decir que hice un artículo en Academos en el cual dije que, bueno, basándome en los estudios de otro gran investigador, que América era una sola demarcación. Y si era una sola demarcación, las cartas procedentes de América pues tenían que ser marcadas con el Indias. Pero bueno, hay 2 excepciones, que son la marca Perú y la marca Chile. Y Yamil me lo refutó y bueno, pues tengo que dar la razón de que realmente esa carta, esta marca, se confeccionó en lugar del Indias como origen de Perú. Y luego en la otra marca, que también indica un origen, es el Chile. Esta carta, sin fechar, con un 3, de Buenos Aires, siempre se atribuyó que da sobre 1770. Y bueno, pues no había una fecha exacta de cuándo esta marca se creó, porque las 2 piezas que se conocen con el Franca Chile son sin fecha, son frontales o cubiertas sin fecha. Pero en el archivo de Indias de Sevilla se ha encontrado esta envuelta, que va dirigida a Pedro Antonio Cosillo, que tal como decía era el comisionado para Perú, junto con 22 cartas y cuentas, y una de ellas pone la fecha 7 de junio de 67. ¿Qué significa eso? Significa que todas estas cuentas y cartas de 67 se mandaron a Lima a finales de este año, o a principios de 68, para que fuesen las cuentas del año 67. Y tiene la marca Chile. Por lo tanto, podemos atribuir que Chile se puso a principios de 1768. Porque además Cosillo estaba en esas fechas en Lima. Bien, pues ya con un poco de resumen, se envió a Cosillo para averiguar los beneficios anuales de los poseedores de la concesión de Correo Mayor y tener un justiprecio de la incorporación, negociando cómo había que ser el traspaso del Correo Mayor a la Corona. Al final se acordó que en el 13 de julio el traspaso, con la festividad del 1 de julio del 69, con 14 capítulos, para compensar al Correo Mayor Fermín Francisco de Abajada y Vargas que todo el correo terrestre pasase a la Corona. Y para ello había 14 capítulos, que los más importantes son que tuviera el título de Grande de España,
y se le pagasen 14.000 pesos anuales, exención de alcabalas y tributos, y puede entrar a España pues libre de tributos y de hecho de transporte, etc. Este es un estudio de los importes que cobraba el Correo Mayor, que lo hizo Cosío, para que se tuviese desde Madrid, desde la Corte, tuviesen lo que el Correo Mayor le reportaba de beneficio esta concesión. Y en un quinquenio, en Nueva Granada eran 1.145 pesos al año y en Perú eran 15.458. Al final se le pagaban 14.000, pero cada año cobraban sobre 16.000 o 17.000. Eso es lo que declaraba. Bien, ya aquí es a partir de julio del 79, ya América ya no es una sola demarcación, son varias demarcaciones con diferentes tarifas. Y las de Barlovento, Caracas, Nueva España, Guatemala, Santa Fe, Buenos Aires, Perú, Filipinas, que no lo nombro, pero bueno, pero ahí está, y Chile. Estas son las tarifas en las cuales ya se había considerado que América no era una demarcación, sino que eran varias. De forma que una carta de La Habana o de Cuba pagaba menos que una carta de Perú o Filipinas o Chile. Hay un estudio sobre las marcas Perú, de las demarcaciones, que ya lo comenté en unas charlas de aquí. Al mismo tiempo también están las marcas Nueva España, que hay marcas de México, de Veracruz, de Campeche y una que no sé, que no conozco, pero tiene origen en San Blas. Pero bueno, hace falta quizás tener más para ver si también es de San Blas. Lo mismo pasó en Santa Fe, que la marca Santa Fe no es de Santa Fe de Bogotá, sino que es una marca de la demarcación de Santa Fe, que incluye Santa Fe, Portobelo, Cartagena y más. De Chile, pues no he conseguido descifrar más marcas que las de Santiago. Y de Buenos Aires tampoco, solamente la de Buenos Aires. No sé si hay más o no. A lo mejor algún estudio de esos consigue diferenciar marcas de la demarcación de Buenos Aires y también en Caracas. O sea, solamente hay una que conozco de esa época. Estos son los ingresos de la renta de correos en Perú en estos años. En los 8 años, el importe líquido que cobró la Real Renta fue de 3, casi 4 millones de reales de plata fuerte, que al cambio de 2,5 representan unos 10 millones de reales de vellón, que son 1,2 millones de reales anuales. Esto solamente en la administración de Lima. Si hacemos una extrapolación a todo el continente, la cifra se podría elevar a 5,8. Y luego su equivalente en la península, porque claro, hay cartas que van a un sitio y cartas que van de España a América y de América a España. Por tanto, sí queda rentable para la corona absorber todo el correo terrestre y luego el correo marítimo. Y luego ya como conclusión, pues bueno, pues la Real Renta de Correos era un servicio o una forma de ingresos. Pues básicamente era la renta, el nombre ya lo dice, renta de correos. ¿Qué influencia tuvieron las reformas borbónicas? Total, Carlos III fue el impulsor junto con Grimaldi y Campomanes, que era centralizar el poder y financiar el Estado absolutista. ¿Quiénes fueron los impulsores? Pues Carlos III, Grimaldi y Campomanes. ¿Cuántos se hicieron? En 1764 el marítimo y en 69 el terrestre. ¿Y cuál era la mentalidad de la corona sobre los criollos y su clase dirigente? Pues muy pobre. No se confiaba en ellos, de tal forma que casi todos los administradores principales fueron peninsulares. ¿Y cuánto reportaba? Pues 1,2 millones de reales de vellón en los primeros años solamente en Lima. Otro objetivo que también se cumplió fue el control de las comunicaciones y acortar el tiempo de recepción del correo, vital para aspectos políticos y militares. Y después para potenciar el comercio. Otra razón poco explicada es que la creación de los correos marítimos en el año 64 supuso la primera brecha para romper el monopolio del comercio de Cádiz. Y esto es importante porque Campomanes
decía que él se había fijado mucho en los ingleses y tenía como punto de partida cómo lo hacían los ingleses. Y veía que todo el comercio que llegaba de América pasaba por Cádiz. Cádiz era un cuello de botella y al mismo tiempo pasaba por la Casa de la Contratación. Claro, como todo pasaba por Cádiz, pues Cádiz no daba abasto a todo y los países europeos como Francia y Inglaterra no hacían más que comerciar tanto en Buenos Aires como en Cartagena de Indias o en Veracruz sus productos. Y los productos españoles pues no se podían comerciar porque no había suficientes barcos para llevar el comercio. Esto Campomanes lo explica en un libro que se conoció hace unos 40 años. Y dice, bueno, que hay que romper el monopolio de Cádiz y realmente consiguieron romperlo. Pues ¿cómo? Pues primero saliendo los paquebotes de La Coruña en el año 64. Y segundo, que en el año 65 se hizo el Real Decreto de la apertura de varios puertos de España en el Caribe. Y luego, posteriormente, el reglamento de aranceles reales para el comercio libre del 12 de octubre del año 1778 decía que habría libre comercio entre los puertos de España y los de América. Con esto, el comercio se aumentó, el comercio entre España y América aumentó de forma drástica. Al mismo tiempo, con los registros de embarque se consiguió que se pagasen aranceles y esto también fue bueno para la corona, porque le entraban moneda. Por lo tanto, la renta de correos fue un poco la punta de lanza para que luego hubiera la apertura del libre comercio con América. Y eso es lo que yo defiendo un poco, un poco mucho. Bueno, las fuentes son los archivos de Sevilla, Toledo, Madrid, Colombia, el archivo Campomanes y, bueno, pues libros que hay, pues el Carrillo de la Bandera, Campomanes, que es este que decía antes, que se llama Reflexiones sobre el comercio español a Indias. Es un libro muy interesante. Bueno, y aquí están más fuentes secundarias y muchas gracias por vuestra atención y perdonar que haya tardado tanto. Yo quería hacer la charla en 1 hora y veo que he tardado 1 hora y cuarto. Gracias a ti, Jesús, y muy informativa. Excelente, Jesús. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas o comentarios para Jesús? Yamil. Adelante, Yamil. Excelente, Jesús, nuevamente. No, varios comentarios. Hay un artículo de Rocío Moreno que resume las incidencias del viaje, del primer viaje del paquebote del Cortés, que fue verdaderamente desastroso, ¿no? Sí, y la mayoría, ¿perdón? No, sigue. No, y la mayoría de los pasajeros o los que reseñaron los sucesos comentan que el capitán Álvaro de Castro era completamente incompetente, ¿no? Que se demoró 4 días afuera de Santiago de Cuba hasta que finalmente se atrevió a entrar a la bahía y a anclar, que lo criticaron fuertemente. No sé cuánto duró como capitán, pero el primer viaje por poco no llega, ¿no? Bueno, ¿puedo responderte? Sí, sí. Bueno, Rocío Moreno, que la conozco, luego te contaré por qué, escribió esto más tarde que yo. Yo lo escribí en mi libro, que está editado en la Academia, en el año 2000, uno que hice yo particularmente en el 2010 y en la Academia Hispánica en el 2013. Y Rocío lo ha escrito hace 3 años o 4 años. Por tanto, digamos, el primero que lo publicó fui yo. A Rocío lo conozco muy bien porque nos vemos a menudo o nos conocemos a menudo. Y además, a lo mejor no te lo he contado a ti ni a los demás, y yo en mi jubilación pues tengo formación de ingeniero, pero digo, nada, pues el ingeniero es muy técnico, nada, voy a hacer una cosa de cultura, ¿no? Y entonces tengo la carrera de historiador, o sea, estos años hice historiador, y ya estoy haciendo el segundo de doctorado. Y una de mis profesoras
de doctorado es Rocío. O sea que, Qué digamos, Rocío nos conocemos muy bien. Pero Rocío escribió esto más tarde que yo, porque yo lo tengo escrito antes, aunque no me nombra, porque a lo mejor no tenía mi libro antes. Sí. Sí, bueno, tengo tu libro, pero nada más que tiene 700 páginas, o sea que se me había olvidado los... Bueno, volviendo a eso, Álvaro de Castro, te voy a contar el final. Cuando el primer paquebote llegó a Campeche, con Pando, rápidamente fueron a las autoridades. Y Pando contó a las autoridades lo que había pasado. Las autoridades lo que hicieron, coger a Álvaro de Castro y lo metieron en la cárcel. Y regresó a España y estuvo allí, tuvo un juicio, y no sé si estuvo en la cárcel o no, pero vamos, fue desterrado y nunca más volvió a llevar un barco. Eso está en archivo. Sí, sí. O sea que el final de Álvaro de Castro es que era incompetente, pero claro, en aquel momento el Antonio, el de La Coruña, no tenía nadie más a mano para tripular el Cortés, porque la tripulación vasca pues dijo que no iba a América porque no había vino. Y como no había vino, pues no iba a América. Sí. Mauricio. Primero, Jesús, felicidades, muy interesante tu charla. Yo sé que cuando la suban a YouTube nuevamente la miro para asimilar toda la información histórica que nos has brindado el día de hoy. Siempre con relación a este primer paquebote que tuvo un viaje tan accidentado hacia América, ¿se sabe si el viaje de retorno fue igual de accidentado? El viaje de retorno lo llevó un capitán, creo que se llama Siapín, o Saipín, algo así. Y no, fue normal el viaje, porque ese era de confianza de la corona y bien. Tanto es así que cuando Grimaldi preguntó a Armona, el administrador de La Habana, cuál era la mejor ruta para que los paquebotes hicieran el recorrido, Armona pidió consejo a varios. Uno fue a Ulloa, otro fue a capitán que llevó el Cortés de vuelta, y otro más que no recuerdo en este momento. Y los tres hicieron un informe que se lo mandaron a Armona. Entonces Armona se lo mandó a Grimaldi y Grimaldi contestó: oye, no entiendo mucho lo que decís, pero si lo decís vosotros, yo ya estoy de acuerdo. Así mismo. Interesante, muchas gracias. Jaime. Gracias como siempre, Jesús, por la charla de este día. Como dijo Mauricio, habrá que verla una segunda vez para poder digerir toda la información que presentaste. Mi pregunta va hacia cómo embonaría aquí Filipinas en cuestión cronológica. ¿Fue simultáneo? ¿Fue años más tarde? ¿Qué correo mayor fue el que se sustituyó? Y si dentro de todos estos nombramientos venía alguien responsable por llevar el correo de Filipinas. Y Filipinas, esta vez no lo estoy muy a fondo, pero sí que tengo algo de información. Filipinas, la información tardaba un año en llegar, casi. Y allí la información era muy escasa. En correo aparte te lo puedo pasar. Hubo mandado un administrador, o no, mejor dicho, creo que ahora no estoy muy seguro. Creo que estaba al mando en Filipinas, no hubo un administrador allí mismo. Pero no te lo puedo decir. O sea que solamente en esta conferencia he estudiado la parte de América y he dejado un poco de lado Filipinas, aunque también estaba englobado en la Real Renta de Correos. Pero no dependía de la administración de Ciudad de México. No, en principio no. Bueno, México no. Esto es no, en principio no dependía, pero te lo diré con más calma, porque tengo la información aquí, solamente hay que cotejar. No quiero decir ahora ninguna tontería. Está claro que había el galeón de Manila que llegaba a Acapulco o San Blas y bueno, pues hacía un viaje anual de comunicación. Tardaba un año en llegar a la comunicación. Y
y la comunicación más rápida, al final, era, pues, no sé, desde Cádiz iba hasta La Habana, de La Habana a Veracruz, de Veracruz iba hasta México, de México hasta Acapulco, y Acapulco con el navío ese. Porque la ruta india era mucho más lenta. Sí. Bien, muchas gracias. Esto hay un experto que se llama Geoffrey Lewis, que este sí que te podía haber contestado rápidamente esa pregunta, pero yo en este momento no te la puedo contestar. David. Jesús, buenas tardes. Qué gusto verte. Muchas gracias por la conferencia. Igualmente, David. Una pequeña pregunta. Mencionaste que a los administradores anteriores, a los del correo, les dieron una renta anual cuando les quitaron la concesión. ¿Hasta cuándo duró esa renta? ¿Cuánto tiempo la respetó el gobierno español? Pues en principio era indefinida, para él y para sus sucesores. Sí, pero ya que pasaron 200 años, ¿cuánto tiempo la respetó? Yo pienso que era por una generación, Jesús. Ponía por sus sucesores. Sí, a lo mejor tienes información, no lo sé exactamente. Sí, yo me acuerdo que era nada más que el título lo mantuvieron hasta hoy en día, ¿no? Pero la compensación fue por una generación solamente. Es posible, no te lo puedo asegurar. Muchas gracias, saludos. Porque no, lo que pasa es que Fermín ya tenía su edad también en esa época, porque creo que tenía muchos hijos, no sé si eran 10 hijos, una cosa así. Todo, en ese momento, todo el archivo del Correo Mayor, Fermín volvió a España, o sea, fue a España. Y en España se quedó allí y hace cosa de 4 o 5 años, los herederos de Fermín, o sea, del último Correo Mayor, entregaron alrededor de 1.100 legajos o cajas al archivo de la nobleza de Toledo, de los cuales unos 250 son cajas del Correo Mayor en época del Correo Mayor de América. A lo mejor está allí ese dato, Yamil. Exactamente. Supongo que... Yo lo leí en algún lado, pero no recuerdo bien ahora. Es que ahora no quiero hacer afirmaciones que luego me tengan que decir que no. Gracias, Jesús. Saludos. Gracias, Walter. Walter. Gracias, Jesús, por la charla. Excelente, como siempre. Una gran investigación. Lo mío es más bien un complemento. En un momento mostraste las primeras cartas que habían llegado de España para América, con la marca España, ¿verdad? Y ahí nombraste una de Buenos Aires de 1767, pero creo tener una de 1766, si te la puedo compartir. Por favor, a ver. ¿Pero dirigida a Buenos Aires o salida? Ah, bueno, dirigida. Y esta, que la estuve estudiando, me parece que es de 1766 porque, primero, esta es la industria, tengo por acá las fechas, salió en mayo de 1766 y llegó a Buenos Aires el 20 de septiembre del 66. Y además, el tener en manuscrito el 5 reales de plata y no la otra, que ya era un sello, me parece que también es una señal de que no estaba hecho el sello, me parece, y es de 1766. Por estas dos razones, es que yo la tengo como de esa fecha. No sé qué opinás. es posible. Y aquí está la firma de un experto español, de un coleccionista español, que se llama Guinovar. Esta carta. Pues esa carta yo no la conocía. Yo tampoco. ¿Y cuándo llegó Basavilbaso, Domingo? Estaba Manuel y Domingo, ¿no?
No estaba allí, Vaso Bilbaso ya estaba en Sí. Buenos Aires en los años 50 y 40, porque además fue alcalde, o ¿cómo se llama? Bueno, alcalde de Buenos Aires, de Buenos Aires, sí, durante unos años. Y él fue el que propició que la Real Renta de Correos fuese a Buenos Aires, porque quería comunicación. Y también hay un, ¿cómo se llama esto? Hay un vaya que va de Buenos Aires a Potosí de su mercancía. O sea que él estaba en Buenos Aires en estas fechas. Sería la más antigua, sí. Sí. Pero es posible también que ese barco fuese 2 veces o 3 veces, porque los barcos iban y venían. Claro, pero el tema del manuscrito de los 5 reales no es también un dato interesante. Lo que pasa, Walter, es que si no hay fecha escrita es aquello que son conjeturas. Claro. En cambio, la de Buenos Aires, aquella que yo he mostrado, sí que tiene fecha. Por lo tanto, aquella es segura. Esta es una probabilidad muy grande. Pero oye, es muy interesante esa carta. Ya me la pasarás porque pues, la quiero tener en mi archivo. Sí, hay algunos ¿Está, escritos atrás. ¿Es tuya o la has visto? Sí, sí. ¿Es tuya? Sí, la tengo acá. Solamente por curiosidad, ¿y de dónde has oído esta carta? Porque esa hace un tiempo había comprado un lote donde la había visto y bueno, como siempre no estaba bien descrita del todo. Ya ni me acuerdo dónde lo vi. Enhorabuena. Sí. Enhorabuena, digo. Sí, sí. Sí, la tengo ahí como esa fecha la tengo. Gracias, Jesús. Jesús, una curiosidad, mencionaste el galeón Manila y me parece a mí haber leído en algún sitio o entendido mal que el viaje del galeón Manila también llegaba a Sudamérica, que hacía parada o pasaba por el Callao. ¿Es eso cierto o entendí mal? La información que tengo yo no. La información que tengo yo es que el galeón de Manila lo que hacía era, ahora no sé si espérate, bueno, si vemos el Ecuador en el Pacífico, las corrientes marítimas Exacto. van por encima del Ecuador en un sentido y luego en otro sentido van por debajo. Curiosamente, en medio están las islas Hawái. Y los españoles fueron allí y hicieron múltiples viajes y no encontraron las islas Hawái. Y en cambio un inglés que fue dando vueltas por allí se encontró con las Hawái. Bien, volviendo a lo de antes. El galeón de Manila siempre hacía casi la misma ruta. Iba de Acapulco o San Blas y iba hasta Filipinas y volvía. Claro. Yo no conozco información que hable de eso. Sí, sobre eso, hablando de los vientos y las corrientes, el galeón de Manila, en su viaje hacia el este, de Manila a San Blas o generalmente Acapulco, subía por el norte y bajaba desde Oregón, por toda la costa de California, hasta la costa oeste de México. Y de regreso iba por el Ecuador, por lo mismo, por la rotación del globo, Claro. produce esas corrientes, ¿no? Y los vientos. Gracias por esa confirmación, porque cuando yo leí eso o entendí mal, me pareció bastante curioso. Tengo una carta muy posterior del Perú que va con una tarifa de descuento, ¿no? Por esos veleros durante el tiempo de que los vientos son más prevalentes de sur a norte. Y mencionando lo que dijo Jesús, aquel barco que estaba parado en Paita por 2 meses porque no podía viajar hacia el sur. Eso es precisamente en esa época. Por eso la parte contradictoria no sabía. Los vientos definitivamente pagaban bastante al poder moverse o no, y me pareció raro decir que el galeón Manila llegaba hasta el Callao, imposible. Así que gracias por esa confirmación. En el caso del Pacífico y también del Atlántico, no solo son los vientos, son las corrientes. Porque a lo mejor no hace viento y en cambio el mar te lleva porque son corrientes marítimas. O sea, básicamente son corrientes. Y en el caso del Pacífico, son las corrientes de Humboldt, lo que hace es que emerge desde el fondo marino hasta la superficie en sentido sur-norte. Exacto. Tendría que salir muy fuera de la costa. Y en cambio, de Panamá a Ecuador
el sentido es al contrario, pero son mucho más flojas. Son de norte a sur. Perfecto. Gracias por esa confirmación. De hecho, sí puedo hacer un comentario al respecto. Hay una carta que me la facilitó Manuel Arango. Hombre, ahora se me olvida el nombre del coleccionista, Arbeláez, me parece, Jorge Arbeláez, de 1542, del Nombre de Dios, en Panamá, hoy en día es parte de Panamá, que se menciona que estaba esperando, llevaba 2 meses esperando en Panamá la llegada del barco, esperando que las corrientes cambiaran para recibir un cargamento de Sudamérica. O sea que menciona que obviamente por temporadas se podía o no llevar a cabo un viaje, ¿no? Depende de... Claro. La época del año influye esto. Gracias. Buena confirmación. Guillermo. Hola Jesús, bueno, felicidades. Hay que, como dicen por ahí, hay que verla un par de veces más para digerirla y tomar más notas, pero no, hay una pregunta muy simple. Mostraste documentos con el escudo del Correo Mayor y quería saber si habían colecciones privadas o hay en puros archivos. Estas piezas que yo he mostrado son del archivo de la nobleza de Toledo. Y allí creo que he visto yo, bueno, a lo mejor hay muchos más, unos 20 o 30, unos 30 por lo menos, documentos como ese que son concesiones, bueno, concesiones no, son contratos de teniente de correo mayor, en el cual dice pues que fulanito sea el teniente de correo mayor de tal sitio y se obliga a tal cosa y pagará tanto y todo esto. Son contratos. Pero en colecciones privadas no hay ni uno conocido. No sé, yo no he visto. Y estos no. Okay. No, está increíble el sello. Sí, El gracias. sello es muy bonito. Bueno, es que todos esos documentos llevan este sello. Yo no he visto ninguno que lleve una marca. Llevan este sello. Llevan pegado esto como si fuese, no sé, está pegado. Con lacre. Yamil. Lo siento, pero me he quedado manco. No encuentro la mano aquí que levantar en mi ordenador. Varios comentarios. Como afirma Jesús, definitivamente que la renta de correo era más una renta que un servicio. Yo estudié en Nueva Orleans y se sacrificaba el servicio muchísimas veces por cuestión del costo, ¿no? Se suspendieron los viajes habituales entre La Habana y Nueva Orleans porque no eran rentables, y se le instruyó al administrador de correos de Nueva Orleans que cuando haya algo urgente que fletara un barco, ¿no? Si era algo indispensable, ¿no? Pero Cayetano Badán se quejaba a Armona de que los franceses, porque claro, la colonia era francesa y la mayoría de la gente era francesa, que no le mandaban cartas, que iban por otras rutas, que los franceses a él no le daban ninguna carta para entregar ni recibían ninguna, que los franceses le hacían el correo por su cuenta. Eso es lo que cuenta Cayetano Badán. Sí, y existen varias cartas de ship letters, ¿no? Por buques mercantes franceses a Francia todas, ¿no? A Burdeos, etcétera. Y además Ulloa, que era el gobernador de Luisiana, y Badán estuvieron ahí muy poco tiempo. Llegaron en el 66, primero llegó Ulloa, Badán llegó a los pocos meses más tarde, y después fueron expulsados en octubre del 68 por una rebelión de los franceses, ¿no? Y no fue hasta 10 meses más tarde que Alejandro O'Reilly restauró la soberanía española, ¿no? Y ejecutó a 8 personas, ¿no? Y desterró a todos los involucrados en la rebelión. Pero... porque tal como decimos todos, desde la corona y Grimaldi el primero, lo que querían es que fuese un ingreso, no que fuese un servicio. Por lo tanto, si no habían ingresos, se dejaba de dar servicio. Correcto, sí. Otro comentario. Yo he encontrado, según trabajos de José Manuel López Bernal, que hubo varias regulaciones sobre los avisos, que me parece, si no me falla la memoria, que la primera fue tan temprano como 1525
Y después hubo otras posteriormente, como tú mencionas, 1616, 1700 y pico, que gradualmente se fue aumentando el tonelaje de los buques y liberalizando un poco las restricciones sobre la carga que podían llevar. Pero creo que ha habido académicos, historiadores que han escrito sobre los avisos. Por cierto, que los franceses también usaban ese mismo término, ¿no? Avisos para sus buques mensajeros. Yo tengo en la, ¿cómo se llama esto? Hay un tal Vallejo que también escribe sobre los avisos, que es un libro que tengo de referencia aquí, pero él cita a partir del siglo XVIII. No mencionaste el 17, mencionaste 1616 tú. Sí, pero yo hablo que tengo información de un tal Vallejo que estaba como fuente. Lo de José Manuel no lo sé. Yo siempre había pensado que el primero fue en 1628, pero bueno, lo voy a repasar. Tú hablas de 1535, me parece una fecha muy 25, más temprano todavía me parece. Pues a mí también me parece muy temprana esta fecha. Sí. Creo que lo escribió en Atalaya Filatélica, pero también tengo que buscarlo, ¿no? Porque también podía ser que fuesen barcos ligeros, pero no tuviesen una reglamentación. Yo hablo de reglamentación. Sí. En mi charla he hablado de reglamentación. Sí, sí, bueno, eso es lo que recuerdo, pero ya a mi edad me falla la memoria un poco, ¿no? A todos un poquito. Otras cosas sobre las marcas de demarcación que se establecieron a partir del 79. No me cabe duda que hubo Nueva España, puesta tanto en Cádiz como en La Coruña, al igual que Buenos Aires, puestas tanto en Cádiz como en La Coruña, ¿no? Que tenían un juego de todas las marcas de demarcación, esas administraciones. Yo solamente he citado las americanas, ¿eh? Ya veo. Es posible, sí, seguro, ¿eh? Sí. Incluso, y también tenía islas de Barlovento, como bien sabes bien, ¿no? En La Coruña, Sí. Vigo, Bueno, todas las de demarcación, desde Filipinas hasta, bueno, todas. Por último, te menciono que la India del 66 me parece que fue puesta en América. Ese tipo de tinta no se usaba en España, no la he visto en España. Sí, sigue. Sí, me parece que se usaba en Sudamérica ese tipo de tinta así corrida. Si miras los archivos que ha publicado Manuel Arango, de ese tipo de tinta hay docenas de ejemplares, ¿no? Así medio corrida la tinta aguada, no aceitosa como la que se ponía en América, en la península, perdón. Yo vi, o sea, la carta está en mis manos y la puse en el microscopio, la puse en la lente y luego sobre todo la geometría. La geometría no me terminaba de encajar. Y digo que a lo mejor me equivoqué. O sea, estuvo en mis manos, me la ofrecieron y dije, oye, en principio no me interesa. Sí, bueno, y también hay una cosa que me extraña y es que si es una carta que sale de Caracas, seguro que sale de Caracas, ¿eh? Sí. Mi teoría es que salió de Caracas, pero no fue por el correo en Caracas, sino sencillamente fue fuera de Valija y en Cádiz se entregó a Cádiz y luego en Cádiz le ponen una peseta, una PTA, o sea, real de plata. De plata, sí. Que es la tarifa doble para ir a las Canarias. Porque no tiene marca de América, o sea, no tiene el porte americano. Si viene de Caracas y se sabe que viene de Caracas, oficialmente, con valija de la Real de Correos, pues tendría la tarifa de Caracas y no tiene tarifa de Caracas. No, porque si te fijas, toda la correspondencia a Canarias lleva tarifa de Canarias desde la década de los 70, que hay muchas indias puestas en Canarias, inclusive, todas tienen tarifa de Canarias, no tienen tarifa transatlántica. El mismo islas que muestras ahí del 73. Sí, lo sé. Pone un 1 delante, sí, lo sé. Sí. Y ese seguro que fue de Cartagena, en mi opinión, ¿no? Hay como media docena de ellas, por cierto. Hablamos de 1766. Yo digo, la geometría de la marca esa la comparé con las otras marcas y no me coincidió. Sí, pero para mí el problema con la geometría es que cuando hay una tinta corrida como esa, es imposible. Pero
es que la marca en la S y al final de todo es más pequeño que el Indias. O sea, tiene menos dimensión. Oye, Claro, digamos, sí. es que es muy difícil esto, ¿eh? Claro, claro. Pero vamos, lo que sí es seguro es que los otros Indias sí que son buenos. Eso sí. No sé si habrá alguna pregunta más o comentario. No, una cosita nomás para agregar con respecto a lo que hablaban de que era una renta y no un servicio, es que también creo haber leído ejemplos de peleas, ¿no? Entre comillas, entre Melchor de Viana, que era el administrador de Montevideo, y Vaso Bilbaso, el de Buenos Aires, porque no le enviaba en tiempo y forma la correspondencia. O sea que como que le daban más importancia al dinero, a la renta, y no al servicio en sí. Yo he visto también cartas en el cual el hijo, bueno, ¿cómo se llamaba el hijo de Domingo? Vaso Bilbaso. Manuel. Este se quejaba del de Montevideo, que Claro. no hacía, que las cartas se retrasaban, que las tenía un tiempo él y no llegaban a Buenos Aires en la fecha correcta o algo así. Exacto. De Melchor de Viana eran de Montevideo. Se quejaban entre ellos. Sí, sí. Se quejaba de que retenía las cartas. Sí, no solo eso, sino que cada cuenta la auditaban múltiples veces, ¿no? En América y en España. Y de hecho, por lo menos en Nueva Orleans, los reportes del administrador terminaban diciendo, y esto es fidedigno, lo juro por la Santa Cruz, dibujaba una cruz. Sí. O sea que... Claro, bueno, por eso tenemos ahora tantos archivos, ¿no? Porque se entretenían en reportar todo, ¿no? Gran ventaja ahí. Heiner. Hola, buenas tardes. Yo solo quiero hacer un comentario. Yo soy muy nuevo en muchas cosas y a mí me parece increíble tanto conocimiento que puedan recopilar tanta información. Digamos, yo, Jesús, he visto Yamil, he visto muchas suyas, don Henry, he visto de muchos. Y es increíble que tengan tanta información. Que dicha que el hobby les ha dado para dedicarse y que les guste y que les apasione tanto, porque es increíble el conocimiento, la información. Bueno, solo nos va a caber aquí en computadoras, porque esta buena biblioteca que se ha hecho es increíble. A mí eso me sorprende. Y como le digo, como yo apenas estoy empezando, sé muy poco, me sorprende demasiado. Y yo más bien los felicito. Es mucho, muy cargas, pura vida. Tú eres muy joven, seguro que con el tiempo puedes adquirir la nuestra y 10 veces más, ¿no? Y además hay que darle crédito a los investigadores que vinieron antes, ¿no? Si no fuese por ellos, no, López Bernal y un sinnúmero de personas que entraron a los archivos por primera vez desde el punto de vista filatélico, ¿no? De historia postal, ¿no? En eso es cierto. José Manuel fue el primero que empezó a hurgar allí. Y a partir de allí hemos ido muchos, ¿no? Pero él fue el primero. Realmente, también hay que decirlo, es José Antonio López el que consiguió hacer, bueno, consiguió no, porque le pagaron, ¿no? Y coger la sección de correos y ponerla aparte y además ponerla en un libro y catalogarla todo. A partir de aquí ya es más fácil entrar en cada sitio y buscar lo que tú deseas. O sea que la labor que se hizo a finales en los años 90 fue una labor muy importante. Fue a finales del año 80 y 90. Hay un libro que tiene, no sé, 1000 páginas, ¿no? Que está todo allí catalogado, ¿no? Sí, un índice de correos en el archivo de Indias, publicado por el archivo propio, ¿no? Que estuvo, bueno, es José Antonio López y su equipo, sí. Jesús, quisiera hacerte una pregunta con relación a los sellos que llegaron para México. 1764 viene el documento, pero ¿qué fecha exactamente más
pusiste allá. No pude tomar la fecha. Desde luego que ha sido sumamente importante y trascendental tu tema, me gustó mucho, ¿no? Y pues todo aquello que yo pueda aprender de ustedes, se los voy a agradecer. Bueno, los de México yo no he visto, no están reportados, yo no he visto, pero supongo que Armona, que fue el que recibió los sellos, los debió mandar a Antonio Pando, que estaba en Veracruz, y un tal Domingo, que estaba en México. Pero la fecha exacta no la sé en este momento. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿En qué fecha exacta recibieron los primeros sellos con las marcas España, Indias e Islas en México? Esta es la pregunta. Bueno, se puede estimar por la llegada del Cortés, ¿no? A Campeche, pero se sabe... Bueno, pero en aquel momento, porque iban con la instrucción de entregar las marcas a Armona para que Armona las distribuyese, excepto Loño, que Loño se las quedó en Puerto Rico. Sí, sí. Pero de lo demás no hay información. Es posible que tanto Cosío, que desembarcó en Santiago de Cuba para irse a Cartagena, como el de Santa Fe y el de Cartagena, pues tuviesen sus sellos. Pero yo no he visto documentos escritos de eso. Y de hecho, Armona lo recibió por tierra desde Santiago de Cuba, que mandaron el cajón de correos, ¿no? Claro, fue cuando desembarcaron y allí bajó Cosío y bajó también el de Roque Aguión y el Balbuena y el otro de Cartagena y de Santa Fe. Si puedo compartir con ustedes, este es el libro. Sí, este es el libro, sí, sí. Archivo General de India. Tiene casi 800 páginas. Y... Este fue el inicio para que todos pudiésemos investigar en el archivo de... ¿Y dónde se podría conseguir el libro? Está agotado. ¿Yamil? Tendrás que matar a alguien que lo posea o esperar que falle. No sé. Yo tengo una fotocopia. Mira que conozco a los directores del Archivo de Indias y me dicen que no hay más, que ya no, que a lo mejor lo imprimen otra vez, pero que de momento no hay copias, no hay copias. Yo pensé que lo habían reeditado. Pues estuvo magnífica tu plática una vez más. Felicitaciones. Gracias, Miguel. Una curiosidad en general de estos libros tan importantes que desgraciadamente tienen un tiraje tan corto y son difíciles de encontrar. ¿Existe la posibilidad, no lo sé, me imagino, que se pudiera por lo menos intentar todos estos libros del archivo, de pedir una licencia para sacar una copia electrónica que sería mucho más accesible o a través de ellos? ¿Cuál sería el protocolo, digamos, para llegar a algo así? Porque sé que el archivo es bastante específico en dar licencias sobre imágenes y cosas de ese tipo. Pues supongo que el camino sería pedirlo al Archivo General de Indias y esto seguramente remitirían al Ministerio de Cultura y allí habría una persona que lo autorizaría, porque yo no creo que desde el Archivo de Indias de Sevilla ellos mismos lo autoricen publicar un trabajo que les ha costado dinero. Pero esto es una conjetura. Yo lo puedo preguntar porque conozco gente allí, o sea que lo preguntaré, Henry. Porque además, oye, yo tengo fotocopias, fíjate, tengo una fotocopia, o sea que no tengo el original. Y eso que conozco al que lo editó, porque... Pero me dice, oye, no hay más, y no hay más. Así es. Y sobre todo el punto que tocó Heiner y que tú muy bien lo contestaste, Jesús, ¿no? O sea, siempre hay un proceso de continuidad y retroalimentación, digamos, pero si se pierden esos documentos tan importantes, por lo menos el acceso, de alguna manera se está limitando la continuidad hacia el futuro. Entonces, estos archivos históricos nos ayudan a todos, de alguna u otra forma, crear esa base para que se continúe y la forma de hacerlo, considerando que todos estamos en países diferentes, es ponerlos en una biblioteca virtual que fuera accesible de algún modo para
para todas las personas. Claro, como tú has hecho con mucha información de Perú, que es muy interesante y muy válida, ¿no? Sí. Ojalá se pudiese hacer algo con lo del archivo de Indias. Por lo menos preguntar la respuesta. Si la respuesta es no, estamos en el mismo sitio que estamos hoy. Pero de repente se puede avanzar algo. Pero me comprometo a hacer la... Gracias, Jesús. Solo por curiosidad, cuando ese libro se editó, ¿cuántas copias se editaron? No sé, Yamil a lo mejor lo sabe, porque no, lo tengo en otro sitio, no lo sé. Pero a lo mejor se ha editado, yo sé, 500 o una cosa así, o vete a saber, no sé. No las suficientes porque Jesús no tiene el original. Vale. Yo ni me acuerdo cómo lo recibí, de quién. Creo que de López Bernal directamente. Tú lo recibiste al principio, ¿no? Sí. Supongo. Estoy mirando a ver si lo mencionan, ¿no? Al final, la última Sí, hoja. No. López Bernal no da conferencias ya. No menciona, fue publicado en el 96, pero no menciona el número de tirada, la tirada. Y fíjate que José Manuel empezó a publicar en Atalaya, creo que fue en el 90, en esas fechas, ¿no? 96 o 97, ¿no? ¿Yamil? Yo creo que antes, ¿no? Antes del 96, no lo creo. Ya, lo comprobé, porque tengo las revistas esas, ¿eh? Bueno, no menciona la tirada. Gracias. Listo. Si alguien tiene interés, yo se los puedo prestar, ¿no? Me avisan y se los envío. O si es una sección específica, se las copio, ¿no? ¿Quién lo editó, por favor? El Ministerio de Educación y Cultura lo publicó. ¿De dónde? España. Gracias. Bueno. ¿Vale? Con eso, entonces, nos quedamos ahí. Jesús, muchas gracias, y a todos los que participaron, buena discusión y compartir la información. Fantástico. Y el día de